Bueno, por último voy a aprovechar para hacer un repaso de lo que hemos hecho en el ejercicio. Sobre todo voy a comentar el archivo tarea 8, que es el archivo que más tengo sin comentar. Así que vamos a por ello. Vamos a crear una serie de comentarios. Originalmente le asigno un identificador a este objeto. A continuación, le asigno una variable que recibirá la colección de datos que corresponden a los otros objetos. Le asigno una variable que corresponderá a la colección de datos que corresponde a la comida. Bien, y entonces digo, esta función se ejecuta cuando recibo un mensaje. Mi identificador es el que le pasa a la función principal. Recojo, quieto aquí, recojo los datos de los otros objetos y los pongo dentro de la variable y recojo los datos de la comida y los pongo en la variable. Bien, esta es una línea que realmente al final no hace nada, recordemos. Vale, ahora vamos a ver. Como en un momento dado voy a tener un bucle, arranco una variable temporizador. Llamo a la función de inicio que se ejecuta una vez. Cuando el personaje nace, le aplico una posición X aleatoria. De la misma forma, le aplico una posición Y aleatoria. Le pongo un color rojo aleatorio. Le pongo un color verde aleatorio. Le pongo un color azul aleatorio. Y ahora, en las propiedades del objeto, le pongo un tamaño inicial de 2 que luego ya cambiaremos. Le doy una dirección inicial aleatoria entre 0 y 360 grados. Le doy una velocidad inicial aleatoria. Le proporciono una energía inicial aleatoria. Le doy una cantidad inicial de hambre aleatoria. Y por defecto, cuando el personaje arranca, por defecto no está muerto. Cuando el personaje arranca, por defecto no está dormido. Cuando el personaje arranca, por defecto no está hambriento. Y ahora, cuando el personaje arranca, por defecto no está hambriento. Vale. Ahora, ejecuto la función de inicio. Aquí estaría bien que pusiera un espacio. No. La función de inicio, de momento, lo único que hace es llamar al bucle. El bucle que está aquí abajo del todo. Ahora llegaremos a él. Entonces, esta función busca los bordes y conecta las colisiones. Entonces, si es cierto que el personaje está fuera de los rangos de la imagen,
Entonces, en ese caso el personaje pega la vuelta. Esta función se encarga de gestionar el movimiento del personaje. Actualizamos la posición X en base al coseno trigonométrico de la dirección por la velocidad. Cocheno, coseno. Actualizamos la posición Y en base al seno trigonométrico. Cuando el personaje se está moviendo, inevitablemente pierde un poco de energía. Y cuando el personaje se está moviendo, gana un poquito de hambre. Vale. Ahora, vamos a ver. Esta función controla que el personaje vaya cambiando poco a poco de dirección y por tanto le añadimos una pequeña componente aleatoria al ángulo de dirección del personaje. Esta función se encarga de la búsqueda de comida. Solo se ejecuta en el caso de que el personaje esté hambriento. Miramos dónde están todos los comederos. Para cada uno de los comederos sacamos la distancia en horizontal sacamos a continuación la distancia en vertical y mediante esta fórmula calculamos el módulo de la distancia. Entonces, en el caso de que la distancia sea menor que 60, es decir, que esté cerca, me dirijo hacia ese comedero. Esto quiere decir, actualizo mi ángulo y en el caso de que la distancia sea poca, rebajo mi cantidad de hambre, lo que quiere decir que estoy comiendo. La función como al final no la he llamado. Y esta función gestiona que los personajes se eviten entre sí. Sacamos la distancia en horizontal. Sacamos la distancia en vertical. Miro dónde están todos y cada uno del resto de los personajes. Para cada uno de los personajes mido mi distancia con respecto a ellos. Y en el caso de que el personaje esté cerca, busco el ángulo de escape y lo aplico a mi ángulo. Actualizo mi posición X con respecto a ese nuevo ángulo actualizo mi posición Y con respecto a ese nuevo ángulo y temporalmente cambio mi tamaño simplemente para que se sepa que he colisionado. Y ahora la función duerme. Esto es lo que ocurre cuando el personaje duerme. Su energía se recupera.
pero cuidado porque su hambre también sube. Y esto es lo que ocurre cuando el personaje muere. Por defecto la variable muerte se pone en verdadero. Su color se vuelve negro. Creo que no he puesto aquí la función muerte en ninguna parte. Si hambre es menor que 0, hambre es igual a 0. Si muerto false, y creo que no he visto por ninguna parte donde realmente se muera el personaje. Bueno, no pasa nada. Esta es la función de bucle que se ejecuta constantemente. No es posible tener hambre negativa. Si energía, cuidado. Esto aquí. No es posible tener más de 100 puntos de energía. Y entonces, si el personaje está vivo, en ese caso, su tamaño está en función de su energía. Activamos la función de colisión de bordes. Activamos la función de cambio de dirección. Activamos la función de búsqueda de comida. Si el personaje tiene poca energía, se queda dormido. Si el personaje está dormido, se ejecuta la función de dormir. Si la energía del personaje está por encima de 80, deja de dormir. Si el personaje ya no está dormido, se puede mover. Si el hambre del personaje está por encima de 80, quiere decir que está hambriento. Si el hambre está por debajo de 20, deja de estar hambriento. Activamos la función de evitarse. Y pasamos a la función principal los datos del personaje. Opa. Limpiamos el temporizador anterior. Y creamos un temporizador recursivo que se llama a sí mismo para hacer otra vuelta del bucle. Y con esto, por tanto, como vemos, tenemos ya el código comentado para que en un momento dado pues podamos tener en la documentación de qué es lo que hace cada línea de este archivo.